buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. Nos encontramos en una presentación más del segundo Simposio Internacional de Literaturas y Conurbanos, organizado por la Universidad Nacional Arturo Jaureche. En esta segunda parte, la primera parte fue en septiembre con ponencias académicas, vamos a tener presentación de libros, debates, conversatorios con bibliotecas populares y con distintas actividades literarias del territorio. En el caso de hoy, es el honor para mí presentar a primero una gran poeta y una amiga, Anaí Cao, autora del libro Hemisferio Izquierdo. Anaí nació en 1975 en Buenos Aires, publicó varios libros de poemas, Umbra en el 98, Puentes Rojos en el 2011, Ciclo Lunar en el 2015, formó parte de la antología de poesía matancera Alto Guiso, entre otras publicaciones. Fue egresada del profesorado Alicia Moró de Justo y ejerce la docencia en escuelas de La Matanza. ¿Cómo andás, Anaí? Bienvenida. Muy buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Martín, por el diálogo y bueno, muchas gracias también a la universidad por este trabajo tan exhaustivo de poder dialogar en el territorio con los actores que producen la cultura desde el territorio, ¿no? Eso es muy importante. Contanos un poquito, Anaí, por qué Hemisferio Izquierdo y cómo surge la idea de este libro, que es muy particular, no solamente porque es tu último libro en cuanto a tu recorrido poético, sino también que, y no es la primera vez que lo haces, es un libro bilingüe. Contanos un poquito. Bueno, el libro Hemisferio Izquierdo es una reedición que tiene la particularidad de trabajar en lenguaje con mayor síntesis que en la primera versión de Hemisferio. O sea, no me había quedado conforme con la manera en que había tratado el lenguaje. Me parecía que necesitaba todavía aún más síntesis de la que tenía, y la traducción al guaraní, como vos bien dijiste, es una apuesta sobre todo para ir comprendiendo qué significa, en el caso de Latinoamérica o Abya Yala, una literatura que realmente no solamente dialogue con los pueblos, sino que se exprese, ¿no?, desde el lenguaje castellano o americano y desde el guaraní, ¿no?, que haga esa, digamos, traducción, si querés decirlo así, esa expresión, ¿no? Porque en realidad el libro lo que trata de el castellano no es el español, ¿no es cierto? Y ni tampoco es el americano, ¿no es cierto? O sea, nuestras lenguas se conforman de una complejidad eh, que, que representa no solamente, no solamente la colonización, sino también las resistencias frente a la colonización, ¿no? Y eso es lo más interesante que tiene la literatura, poder entenderse y poder encontrar ese lugar, ¿no?, que en el fondo, el corazón de la literatura es la creación de las historias o las reflexiones que nos conforman desde las identidades, ¿no?, y desde las acciones que se van generando en esos territorios. Que eso también es otra de las cosas más importantes. La literatura tiene que servir para conformar discursos, pero también para alentar acciones hacia un lugar que nos termine de liberar de todas estas opresiones tremendas que son la confusión, la ignorancia, la opresión, la explotación, ¿no? Primero hay que pensarlas, primero hay que verlas para poder disolverlas de alguna forma, ¿no? Eh, te, Combatirlas. Te hago una consulta. Vos sabés muy bien que mi tema de investigación actual es el rap y que estoy abordando la práctica del rap en barrios populares y lo hemos hablado fuera de cámara. Hay una movida bastante importante a nivel latinoamericano, ¿sí? En el cual muchos raperos y muchas raperas empiezan a rapear
en lenguajes originarios, ¿sí? El caso del maya en Yucatán, México, el caso del guaraní, del aymara, muchos raperos en mapuche. ¿Cómo ves esto de recuperar lenguas originarias en pleno siglo XXI? Bueno, yo creo que nosotros vivimos en conurbano, ¿no es cierto? Y en el conurbano siempre hay mezclas, siempre hay cosas híbridas, siempre hay otras creaciones, otros géneros. Las tradiciones lo que traen es una, una gran experiencia de civilizaciones en donde hoy lamentablemente quedan restos. O sea, por más que hagamos todos los esfuerzos que queramos hacer para volver a recuperar los espíritus originales de las lenguas, digamos, ¿no? Eso es algo que está en disputa permanente. El contenido de la lengua está en disputa permanente. O sea, más allá de la forma que pueda tener, ¿no? La forma de guaraní, la forma de quechua, la forma del, no sé, incluso el creole, ¿no? El creole que es una mezcla también con el francés o con el inglés, de las lenguas afro, por ejemplo, nosotros nos debatimos el contenido de las palabras, ¿no? Y el contenido de las palabras no es abstracto, no es memoria, es vivencia, es vivencia. O sea, nosotros a una palabra la cargamos con una vivencia, con una experiencia, más allá de la experiencia que ya trae el seno de la palabra, que ya trae esa asociación de la palabra cuando llega a nosotros, ¿no? Entonces, es inevitable la mezcla, digamos, es inevitable la nueva asociación con un género, con un ritmo, con un sonido, con un significado. Por supuesto que si me decís a mí en lo personal qué me gustaría, bueno, a mí me gustaría que se respetara el espíritu original de las palabras, ¿no? Que se respetara, por ejemplo, esa cosmovisión prístina o primaria que tenía el guaraní hablado y sentido en un vínculo estrecho con una forma de vivir que no era capitalista, que era precapitalista, incluso dentro del proceso del capitalismo hay ciertas tribus o ciertos grupos humanos que pudieron preservarse. Pero bueno, hoy por hoy, uno de los últimos bastiones, digamos, de tribales o de grupos que no eran capitalistas era el Amazonas. Y todos sabemos lo que sucedió con el Amazonas. Y todos sabemos que preservar todo eso, nadie habla de eso. O sea, nadie habla de eso. Ni hablaron los derechos humanos, ni hablaron las organizaciones sociales, ni hablaron de nada de eso. Se devastó. Y con esa devastación se fueron millones y millones de palabras y de símbolos y de formas de ver la realidad, además de seres y de plantas y de todo lo que sabemos, ¿no? Te, Entonces, eso. te Sí. hago una consulta. ¿Cómo fue el proceso de traducir poesía? No, no es un texto argumentativo ni un ensayo al idioma guaraní. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo buscaste al traductor? Y cómo lo lograron. Bueno, yo trabajo, como vos dijiste bien al comienzo, hace muchos años en escuelas de La Matanza. A lo largo de Matanza hay una buena parte de los alumnos y las alumnas que hablan guaraní, como hay comunidades enteras que hablan guaraní. Ahora, hablar, ¿en qué registro? En el registro coloquial, primero, ¿no? O sea, estamos hablando de una lengua, por lo menos desde la experiencia que tengo yo, que tampoco es la total, sino es la experiencia que tengo, me di cuenta que las generaciones actuales tienen restos de restos de restos de la lengua. Algunas palabras y sobre todo el formato diálogo. O sea, la escritura no existe y el relato, es decir, el contar algo, una historia, una canción, por ahí las canciones un poco más,
un poco más. Pero todo lo que es literatura, digamos, escrita, y menos la literatura actual, no pasa por esos hablantes, no pasa por esas mentes, no producen esas huellas que debería producir para que el lenguaje esté vivo. De cualquier manera, no hago exigencias acerca de la cosmogonía ni nada. Simplemente el lenguaje, digamos, en su uso, ¿no? Desde ese lugar a mí me parecía, primero, la necesidad de renovar la escritura. La escritura, digamos, como una palabra que va más allá de lo coloquial, para que estas generaciones, humildemente, pudieran recordar ese lenguaje y además de recordarlo, activarlo, no sé si es la palabra correcta, pero reforzarlo, ¿no? Bueno, que estuviera más allá de su cotidianidad, fuera de su cotidianidad, con otra palabra, ¿no? Que no esté en ese circuito, digamos, ¿no? Y la verdad es que me ha pasado que muchas familias han leído el libro o han escuchado audios de los libros, porque también he hecho audios y esas experiencias con lectores y con lectoras del guaraní, y a mí misma me ha sorprendido lo que ellos entendieron de lo que estaba escrito, ¿no? Porque una cosa es el castellano y otra cosa es el guaraní y otra cosa es desde el guaraní al castellano, ¿no? Que es otra lectura. Y eso fue es una experiencia muy, muy linda, muy hermosa, porque el lenguaje mismo tiene un poder y el lenguaje mismo va manejando, digamos, va aportando, va resignificando el contenido que ya tiene el poema. ¿No? Te hago una consulta. Las tapas de las dos versiones de los libros, ¿quiénes son los autores? De la primera edición es un compañero que se llama Gabriel Colipi, y bueno, él trabaja con las cosmogonías mapuches y pinta solamente mitos mapuches. Esa es la primera, bueno, es un muchacho muy joven, eh, y bueno, que creo que también muchos estamos en esta búsqueda, ¿no? De cuál es la cultura que realmente elegimos, o por lo menos intentamos elegir o intentamos practicar con cierto criterio, y la cultura que se impone desde la colonización más aberrante, ¿no es cierto? Porque ya no podemos pensar en una cultura pura, cierto, pero sí podemos pensar en mínimamente cuando producimos cultura o cuando producimos literatura, tener una conciencia y una responsabilidad de lo que estamos transmitiendo, y también entender que la escritura o la literatura o todo lo que se produce es un acto ético, ahí queda una parte de nuestra vida, ¿no? Y la segunda edición la hizo un profesor de arte de acá de Matanza, que se llama Sebastián Bertuni. También un muchacho joven de una generación anterior y que está trabajando mucho lo que yo podría decir el surrealismo dentro de signos, Sí, signos que tienen que conozco, ver con la comunidad conurbano, ¿no? conozco la obra de Bertune, me gusta mucho y hace un surrealismo conurbano con signos populares muy fuertes para por lo menos el que transitó el territorio, ¿sí? Mambo bailable, la distribuidora de cierta gaseosa popular, o sea, uno ve cierta línea de colectivo, uno ve en su obra elementos cotidianos muy, muy de la cultura pop y popular. Bien, Anaí, vamos a pasar a un video audio para poder apreciar tu obra, así que y continuamos. Dame un segundito. Acá está. Vana es la palabra que no sirve para curar y aliviar el sufrimiento. Vengo de donde se yerguen las flores. Yo, sacerdotisa del viento, dueña
origen de la vida es un latido poderoso que se entrega. Un latido poderoso que se entrega y besa la montaña. Besa la montaña con sus fértiles contornos, envuelta en silenciosas distancias. Vayamos, abuela mía, la pintada con piel de muslo, dueña de la aurora. Así como yo soy, sacerdotisa del viento, dueña del rojo crepúsculo. La respiración asciende y se renueva en la luz. El deseo goza la tierra húmeda y la piel se abre. Siento el poder del nacimiento, no solo la esperma. Mi corazón está brotando flores en la mitad de la noche. Ya va a relucir el día, ya va a levantarse el alba. Alégrense las aves preciosas, alégrense. Yo he de traer mis flores, la flor blanca y bien oliente, la flor roja como nuestra carne. El amor es una lenta respiración que quema. Presiento el equilibrio profundo de la sed. La vida es un acto sin dueño. En la casa de la diosa, sentada en la tortuga, dio a luz. ¿Dónde está la casa del asiento de tortuga? Dio a luz un niño, la mujer. Allí viene uno a la vida, allí nace. Ven acá, ven, ven acá, ven, ven acá, ven acá, tu niño, tu perla, tu pluma de gala. Todo se resume al ejercicio de la libertad, a no permitir la servidumbre. El amor no es humillación ni sufrimiento. El amor es alegría, sustancia hecha canción, pie caminante y camino, cosecha. Eso es el amor, que nadie nos mienta. La mujer guerrera está pintada con sangre de serpiente. El maíz, el sostén, el alimento. El alto ciprés, la defensa, el amparo.
La luna alza la espuma, los volcanes como vientres, la fruta amarronada, más parecida al barro que a la víbora, se pudre en silencio. Mi cuerpo es el mundo. Hablo de sentir la muerte. Hablo de sentir la tierra. Rechazo la guerra y la crueldad. De nada sirve repetir el dolor. No hay adentro mío armas nucleares. Ningún poema de destrucción masiva. Dios es una cuerda vocal. Abuela del día, abuela del alba, que la germinación se haga. Abuela del día, abuela del alba, que el alba se haga. Qué numerosos sean los verdes caminos. Qué numerosas sean las verdes sendas. Qué tranquilas, muy tranquilas estén las tribus. Qué perfectas, muy perfectas sean las tribus. Qué perfecta sea la vida, la existencia. Abuela del día, abuela del alba, abuela del día, abuela del alba. No hay que disparar contra nuestros muertos. Muy bueno, Anaí. Contanos dónde grabaron y quiénes participaron en esta grabación. Bueno, grabamos en una sala en Ramos Mejía, de grabación en Ramos Mejía, que se llama Tribu, o la Tribu, y la que canta ahí es Carolina Nicoletti, que es una muchacha que canta sobre todo folclore y toca el bombo y baila. Ellas estuvimos juntas en el proyecto de feminismo comunitario en el Centro Cultural de Galpón 3, en González Catán. Y bueno, los poemas que ella está cantando fueron unas adaptaciones que hicimos de unos poemas tradicionales aztecas que encontramos en un libro que empezamos a trabajar entre las dos, y bueno, se fueron adaptando, no es que es exactamente igual. Y ahí hicimos una síntesis entre los poemas de Hemisferio Izquierdo y los libros y los poemas estos aztecas, ¿no? Tratando de poder llevar la síntesis y poder entre las dos, más la música. Hay todos instrumentos que son menores o simples, como maracas, como triángulos, la misma voz, palmadas, ¿no? La idea es que la palabra esté pegada al cuerpo, ¿no? A los sonidos del cuerpo. Esa es una de los mensajes o de las propuestas del texto. ¿Nos compartís ahí un poema de parte con tu propia voz, por favor? Bueno, ahí vamos a leer. La respiración asciende y se renueva en la luz. El deseo goza la tierra húmeda y la piel se abre. Siento el poder del nacimiento, no solo el esperma. Las estrellas laten en el abismo negro de la sombra.
el olor de la madera, el fuego hirviéndose, la sangre, la humedad. La vida retorna por el hilo de la muerte. La muerte abre los cuerpos. Todo se completa, todo se pudre. La vida insiste libre y me conmueve. Muchas gracias. Están los... No, de nada. Los Última, dos primeros poemas del libro son esos. última pregunta, Anaí. ¿Dónde se consigue o cómo se consigue el libro y cómo podemos seguirte a vos en las redes sociales para el público que le interese tu temática? Bueno, el libro, como todo libro, digamos, de autor independiente, que no está en una editorial, digamos, que tenga una gran capacidad de desarrollo ni económico. En este caso salió por la editorial Árbol Animal, sacamos muy pocos ejemplares, y lo que tuve es la fortuna de Leandro Silva, que es un compañero que está haciendo una biblioteca móvil. Él va con su bicicleta por todo el barrio del 28 y va por medio de un grupo de WhatsApp y va entregando libros casa por casa a las personas que le van pidiendo. Y bueno, él lo que hizo fue ponerlo en Facebook de manera libre al libro. Y bueno, y ahí fuimos trabajando también con los vecinos, con las vecinas sobre todo, porque ahí hay gente que, bueno, que sabe guaraní, ¿no? Entonces, bueno, el libro está un poco libre ahí, en ese link, y después, bueno, yo puedo pasarle el PDF y no hay ni librerías ni lugares, digamos. Eso es el único espacio, o el PDF, que si me contactan a mí, Anaí Cao, en el Facebook, o en mi correo electrónico, anaicao2020, yo se los puedo pasar, no tengo ningún problema. Recién nombraste el Facebook, el mail es anaicao2020, @¿cuánto? Gmail. Gmail.com. Y en Instagram, ¿cómo te encontramos? La palabra, ojo con la palabra. Perfecto, perfecto. Bueno, invitamos entonces al público que esté interesado, interesada en buscar la obra de Anaí Cao. Muchas gracias, Anaí. Como siempre, un placer. Y bueno, nos estaremos cruzando presencialmente en algún evento. Bueno, no, muchas gracias a vos y gracias a todos, a todas los que están escuchando. Y bueno, seguiremos adelante con el proyecto de nuestro país, de nuestra nación, que es realmente tener una emancipación, aunque sea en las producciones que vamos haciendo como cuerpo territorio y como pueblo, ¿no?